Si yo decido que esta zona va a tener un casteo de sombra, ¿no? Que la mano, la dinamita, el cráneo me van a proyectar sombra, lo ideal sería medir bien hasta dónde llega esa sombra, la intensidad o la profundidad de la sombra, si la tiño de algún color para darle la misma gracia del juego cromático que tienen otros lados o no, ¿vale? Esto, sin embargo, ha salido como parte de un ejercicio expresivo muy rápido, ¿vale? Entonces, yo veo que aquí hay unas proyecciones, incluso esta que es muy interesante, ¿vale? Esa pequeña sombrita que está aquí, ¿la veis? Eso de ahí, ¿vale? Eso es muy interesante y eso ha salido solo, no lo he creado yo. Entonces, ahora viene la parte interpretativa. Hay partes que yo voy a decidir eliminar, hay partes que yo voy a decidir potenciar y hay partes que voy a dejar que se queden tal cual porque esa es la pincelada que me hace y me da la gracia. El ejemplo es otra vez el de antes, que cuando he unido estas dos partes, pues ha perdido un poco la gracia y de hecho, ahora que he aplanado un poco el color, pues también me vuelve a faltar ese punto de gracia. Incluso me propone o me sugiere que a lo mejor tengo que meter este punto de amarillo aquí o que tengo que eliminar esa barrera azul que he metido ahí, bueno, azul, perdón, morado oscuro que he metido ahí para conectar este color con este, porque realmente desde un punto de vista físico esto es muy plano. Esto es muy plano, con lo cual la luz no tendría por qué saltar de un lado a otro. Pero insisto, estos son decisiones meramente estéticas y si veo que una decisión estética me favorece a la estética de la pieza, valga la redundancia, pues lo que es la física, por decirlo de alguna manera, de la luz y la física de los materiales y demás, pues me da igual. O sea, al final esto es una cuestión estética. Y Kirill es el gran ejemplo de cómo conseguir que algo parezca muy creíble y muy realista, pero estando lleno de decisiones que son totalmente estéticas y nunca realistas, y lo podéis ver en todos los reflejos de los cascos que hace, en los que siempre elige cosas que reflejar porque son chulos, le dan interés a esa vista en concreto, pero selecciona otras cosas que no va a reflejar porque le afearían la vista. Entonces, bueno, voy a empezar a buscar ciertos planitos de luz que me rescaten esta zona porque está un poco confusa, no se entiende muy bien. Entonces voy a buscarle, digamos, volúmenes de expresión que puedan ser interesantes, como el fruncido del entrecejo. Es una zona que ha quedado ligeramente empastada por mi tipo de trabajo tan agresivo, que es un poco el miedo que podéis tener, empastar, pero que tampoco me ha quitado demasiado detalle. También tened en cuenta que es un 3D. El 3D se presta mucho a ejercicios muy bruscos porque puedes dibujar mucho, te puedes inventar volúmenes, pero también es fácil que le quites detalle porque los escultores 3D suelen tender a ser demasiado sutiles a veces, cosa que no pasa tanto con un escultor tradicional, porque el escultor tradicional, digamos que esculpe al tamaño, aunque nos pongamos gafas de aumento y demás, que lo hacemos casi todos, o por lo menos todos los que no tenemos una vista privilegiada, pero sí es verdad que cuando trabajas en físico, tú decides el tamaño de los elementos de una manera mucho más objetiva porque estás viendo el tamaño real de la pieza, pero cuando trabajas en digital, pues a veces un poco como que se pierde esa perspectiva, ¿no? Y es verdad que el modelista digital tiende a exagerar ciertos detalles que quedan muy bien en el render, pero que luego no solo no ayudan, sino que muchas veces incomodan porque se ven hasta sucios. En el momento en el que empiezas a meterle pincelada y empiezas a meterle un poco de carga de pintura, pues a veces da la sensación de que estás empastando de más, cuando realmente a lo mejor es simplemente que tiene cierta textura, ¿no? Que al modelista digital le parecía interesante, pero que le hemos medio cubierto de mala manera con pintura y eso pues nos puede dar cierto problema a la hora de trabajar más refinado. Esto te pasa cuando trabajas agresivo, cuando trabajas más controlado, tipo Marmas Clans, por ejemplo, que trabaja siempre, o casi siempre, con el parcheo de la veladura, que trabaja todo muy moderado, muy comedido. A él, por ejemplo, los 3Ds buenos le encantan porque le permiten hacer lo que quiere y rara vez se come el detalle. Es más, él al contrario, él lo potencia ese detalle, ¿no? Entonces también depende mucho del estilo de pintura que tengáis, del tipo de técnica que utilicéis. Al final todo está relacionado. Hay piezas que se prestan más a una pintura más agresiva que otra. Voy a exagerar ligeramente la luz por aquí. Me planteo mantenerle una sombra aquí abajo.
meterle una sombra proyectada de la cara. Siempre os digo, cuando veáis algo, a menos que tengáis dudas, planteadlo de golpe. Entonces puedo plantearlo ya y luego pues si no me gusta lo corrijo. Entonces veis que lo cojo por aquí y esta va a ser mi sombrita en este caso. Veis que estoy mezclando muchos pasos del proceso también. Lo que quiero más que copiéis lo que estoy haciendo y demás, que bueno, podéis hacerlo evidentemente, pero es un poco que reflexionéis conmigo y que sigáis un poco este ejercicio de pensamiento sobre la pieza, ¿vale? Ya he dejado. Veis que en este caso el tipo de pintura que he utilizado, os lo voy a enseñar, es algo así. Un pelín más denso. Es algo así. Fijaos que desde arriba parece casi un carbon black, pero que cuando lo extendemos podemos percibir ese punto amarronado, tiene un punto amarillento. No se percibe tanto en la cámara, pero se basa en un marrón que tiene un amarillo bastante intenso. Y entonces eso también va acorde al tipo de trabajo que tengo previo, porque tiene mucho amarillo, entonces, y lo doy a medio de veladura, con lo cual veis que se puede... A ver si se ve. ¿Veis esto de aquí? Que transparenta ligeramente la textura, con lo cual es una cosa que se ve como una sombra proyectada sutil, no es una marca ahí, clac, súper fuerte. ¿Podría ser una marca fuerte? Sí, mira, últimamente ha habido una pieza de Rubén y David Arroba de unos triceratops muy bonita, que la sombra es muy bestia. Yo, para mi gusto, creo que un poco excesiva, pero es muy bonita y funciona muy bien, la verdad. Entonces, lo de excesivo no, al final es casi una cosa muy personal, ¿vale? Veis que de repente me voy otra vez al turquesa. En este caso he cogido un turquesa mucho más vivo, pero más claro también. Y bueno, pues voy a explorar un poco con él, hasta qué punto quiero utilizarlo. Mira, a veces falseos como este, que realmente es totalmente falso, o sea, no tiene ningún sentido que me haga un brillo en la tripa, porque no está cortado, se supone que el tío continúa, con lo cual nunca tendría un brillo ahí, no tiene ningún sentido. Pero sí es verdad que a nivel estético, pues sí que me genera que se entienda mejor la curva de la tripa, me lo define, entonces otra vez estoy tomando decisiones meramente estéticas, no están valoradas desde un punto de vista realista, me da un poco igual. No sé si me estoy pasando con el turquesa, quizás lo estoy aclarando demasiado, pero bueno, si no, pues lo bajo más tarde y ya está. Me fastidia cargarme este morado, con lo cual no lo voy a hacer entero, no voy a seguir toda esa línea, voy a mantener esa parte amoratada previa, que si veis y si lo pasaréis a blanco y negro veréis que el valor del color, el brillo es más o menos el mismo, pero es mucho menos luminosa, por eso el turquesa, vuelvo a insistir, se comporta en este caso como una luz. Pero como ya he metido turquesa en el otro lado y no quiero ser tan paralelo, pues voy a romper esa simetría y mantendré un poco el lila, o incluso luego a lo mejor lo vuelvo a sacar de más el lila. Ya veré. Vamos a empezar a sacar cierta definición en ciertos elementos, como la nariz, por ejemplo, que esto sí me ayudaría a definir un poco. Aquí tenéis que tener cuidado porque si queréis que mantenga una apariencia oscura esta zona, tampoco podemos subir demasiado la luz y sin embargo tampoco podemos oscurecerlo mucho más, porque si lo oscurecemos mucho más perdemos la gracia del color. Entonces me planteo meterle un trabajo aerógrafo desde azul, o sea, con un azul profundo desde abajo, pero es una cosa que tomaré la decisión a posteriori. De momento este color, que es un turquesa más clarito pero bastante saturado, me permite iluminar la parte de atrás con cierto tacto y no ser muy agresivo, porque ya os digo que ahora mismo estoy un poco acariciando la pieza y pensando. No estoy tomando decisiones muy arriesgadas porque bueno, pues tengo un momento no de duda, pero sí en el que como no tengo muy claro hasta qué punto voy a hacer ciertas cosas, como qué oscuro voy a ser, cuánto voy a dejar de color,
cuánto voy a definir. Muchas veces la definición, mira, por ejemplo, es que ha ganado definición simplemente por meterle este perfilado, y más definición ganará cuando le meta el perfilado en sombra, porque evidentemente es una zona que el modelado no es muy fino, ¿vale? Y que no me permite de una trazada definir. Entonces vamos a hacerlo ahora a la contra. Voy a meter un naranja con un punto de rojo, es un marrón al final, ¿vale? Se me queda un marrón un poco como esto, incluso un pelín más. Voy a meter un punto más de rojo, sí, algo así, ¿vale? Veis que no es un color ni siquiera uniforme. En este caso me da un poco igual, porque no es que vaya a ser una velada, sino que va a ser un filtro. Y fijaos cómo me define el plano, y también va en consonancia, ese plano de marrón va en consonancia, pues eso, con la nariz, que tiene este toquecito amarronado, con los tonos medios y los tonos de sombra. O sea, es un color que me sirve tanto para unificar o transicionar el amarillo hacia la zona de sombra, como hacia la zona amoratada también, ¿no? Va a ser este color que va a actuar de tono medio. Veis que voy un poco, esta es como la zona que más me cuesta resolver, que no tengo muy claro el tipo de dibujo que voy a hacer, porque es una zona muy frontal. Mira, esto me gusta. Mira, ese planito que le he metido ahí, que me rescata un poco el volumen, sin comerme totalmente ese área más amarronada, me gusta. Lo voy a dejar por ahora, esa parte me gusta. Y ahora me voy aquí, fijaos que voy rescatando, hay un puntito por aquí, si lo veis, eso de ahí. Me gusta porque me recuerda a las llamitas, ¿no? A esos, ¡pling!, esos destellitos. Entonces muchas veces dejo como formas o gestos o rastros, ¿no? Que me recuerdan un poco a lo que estoy intentando representar, y que a lo mejor han surgido de una manera muy poco pensada, pero no está el mérito solo de ponerlo, sino también de diferenciar las partes que me quedo y las partes que elimino, ¿no? Igual que por aquí, por ejemplo, la sombra proyectada de la nariz me funciona bastante bien por ahora, pero sí me interesa falsear la línea de la boca. O no, lo veré luego, pero de momento como que me lo está pidiendo. Me va a generar más sensación de sonrisa y me conecta, ¿veis por abajo? Esa zona. Y me lo conecta con esta. Y aquí ahora valoraré si mantengo el amarillo, que a lo mejor es demasiado, o le meto a lo mejor un tono anaranjado o rojizo que me haga otra vez de ese color puente que siempre estoy utilizando entre ambas partes. Al final es un tema que a nivel de teoría del color, que todos me preguntáis mucho, ¿no? Y yo siempre digo que, ¿no?, que voy a ir dando pinceladas de todo. Mira, me vale un verde. Básicamente lo voy a explicar muy básico, porque esto es para hacer un vídeo muy extenso. Por un lado tendríamos el azul. El siguiente color en progresión sería el morado, que si lo extendemos, ¿veis el color que sale? ¿Vale? Una cosa es el color concentrado y otra cosa es el color extendido, ¿vale? El siguiente color sería un rojo, que evidentemente puede ser un rojo oscuro, luego un rojo neutro y luego un rojo anaranjado, pero este sería cómo se comportaría el color. El siguiente color sería un naranja y el siguiente color sería un amarillo, ¿vale? Entonces me diréis, ay, sí, esto es como muy lógico, ¿no? Esta progresión es como muy natural, una progresión cromática muy natural, pero ¿qué me falta? Claro, me diréis, ¿dónde está el verde? Claro, es que el verde está entre medias. Entonces el verde es uno de esos colores que llamamos comodín.
porque el verde estaría aquí. Entonces, digamos que estos dos colores son los que me van a hacer de puente y los que puedo utilizar para gestionar esta transición entre el azul, morado, naranja, amarillo, que puede ser azul, morado, rojo, o azul, morado, rojo vino, rojo medio, rojo anaranjado, naranja, amarillo, pero también podría ser azul, morado, verde, naranja, amarillo, o azul, morado, verde, amarillo, ¿vale? Entonces, estos dos son colores comodín. Yo estoy utilizando principalmente rojo, pero también en un punto dado, pues podría utilizar un verde, como aquí, que puedo teñirlo de verdoso y ni se va a notar, porque va a aparecer una transición, incluso desde el turquesa. Así que, para que veáis un poco lo que digo, esto es lo malo de los heavy body, que muchas veces tienen demasiado cuerpo y no permiten trazar bien. Pero un color así, como más clorofila, lo podría utilizar aquí y me generaría esa transición. No es una cosa que sea definitiva para nada, pero bueno, que es un color que también podéis utilizar. O sea, no despreciéis los verdes, porque los verdes pueden surgir. Es más, incluso me planteo meterle verde a la tripa para reflejar que es un goblin y recuperar ciertas partes que sean más evidentes, ¿no? Del tipo de criatura que es. ¿Qué es lo que pasa? Que si meto este verde aquí va a quedar un poco raro de que el resto de la pieza no tenga ningún tono verde. Entonces posiblemente pues decida eliminar el verde, ¿vale? Volvemos otra vez aquí, entonces esto me lo cargo y me centro en este juego de color que es mucho más eficiente y que es un impacto, digamos, más seguro, ¿no? Así que como he puesto el verde, pues también lo despongo, ¿no? Vamos a hacer un paroncillo, ¿vale? Porque creo que hasta aquí se ha visto un poco trabajo de refinado, también trabajo de redefinición de volúmenes y demás, pero la verdad, la pena que tiene un poco estos procesos en los que el inicio es tan impactante es que luego, bueno, al final os estoy contando la realidad de mi proceso como pintor, ¿no? Que al principio es todo muy efectivo, muy efectista, muy de golpe, ¿no? Pero luego nos tiramos horas, días o lo que haga falta refinando y tomando micro decisiones, ¿no? Entonces tampoco quiero aburrir, no sé muy bien si esto puede resultar aburrido o no. También me gustaría, por favor, que me pusierais en comentarios qué os parece, si queréis ver las cosas más avanzadas, si os da igual. También podemos ponerlo en fast forward para que no os moleste cuando estemos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, yo como hablo tanto, pues no sé si es una posibilidad hacerlo, ¿vale? Pero bueno, vamos a trabajar también las dos partes. Veréis que al final se notará mucho el cambio desde el inicio, pero es una cosa que al ser tan orgánica y crecer de una manera tan natural, ¿no? Y tan paulatina y con decisiones tan mínimas y concretas en cada punto, pues quizás no ves el progreso tan lineal, ¿no? De principio a fin, sino que es un poco ir para adelante, para atrás, toma de decisiones todo el rato. Entonces lo que puedo hacer al final es poner la foto de cómo empezó al principio para que veáis que, sobre todo a nivel de digamos, de volumen, ¿no? De cómo represento el volumen y cómo represento el valor de los distintos reflejos y los dos luces bien diferenciadas, vais a notar la evolución, evidentemente, con una foto al lado de la otra. Así que desde aquí pues le digo, David, que tú eres el crack de la edición, pon una foto del principio, porfa. Fijaos, por ejemplo, esta parte que es muy interesante. Aquí le echo un poco el efecto del cristal con dos pinceladas, dos golpes fuertes. Y aquí se me ha mezclado parte del amarillo, ¿veis? No sé si se ve. Aquí, ¿vale? Que tiene un rescate del amarillo. Eh, Esa parte me gusta mucho cómo ha quedado y creo que queda muy creíble, entonces la voy a mantener.
Es aquí lo que me falta es que el morado se pierde un poco por el azul, me carga un poco esa sensación, con lo cual me planteo recuperarla ligeramente, quizás con aerógrafo, porque la pincelada del azul sí me gusta, del azul turquesa, ¿vale? Y seguramente luego tiraría con un azul oscurito porque me falta profundidad. Fijaos cuando cojo, que a veces cambio la perspectiva desde la cual estoy mirando la pieza. Y esto es porque, por ejemplo, para repasar este perfil de aquí, que es un perfil súper pequeño, en lugar de hacerlo, que a muchos alumnos os veo hacerlo así en plan ortopédicamente, interesa mucho más buscarte la manera más sencilla. Entonces hay que cambiar la perspectiva. O sea, yo me adapto a la miniatura a veces, pero muchas otras veces adapto la miniatura a mí, que para eso ella es más pequeña y no protesta. Y cuando antes hablaba de completar áreas, por ejemplo, aquí, que todo esté pintando. Aquí se nota mucho que me falla, me he pasado de iluminar, ¿vale? Luego lo corregiré, tampoco es un problema, porque he perdido la forma de la nariz. De hecho, mira, voy a utilizar el mismo color para que veáis un poco la definición que he perdido, por decirlo de alguna manera, y luego lo bajaré. Tenemos un problema aquí con los dientes, porque los dientes quedan sucios, quedan perdidos. Entonces, muchas veces es mejor estos pequeños detalles intentar rescatarlos lo más que podamos, incluso exagerando un poco la luz, y luego lo matizamos y lo volvemos a meter para adentro, pero que no quede una sensación de que esa parte no está trabajada. Porque aunque parezca que no, y realmente los dientes solo se ven desde algunos ángulos, no se ven perfectamente, ¿vale? Ni siquiera el modelado está totalmente perfecto, ¿no? Y definido, sobre todo los dientes del medio. Pero este es el tipo de elemento que alguien que te busca fallos va a ir a ver. Como de aquí viene la luz amarilla, aunque no sea realista, como ya lo he explicado, pero sí tiene que ser ciertamente lógica o entendible, más que lógica, pues el azul va a ir en un lado del diente y el amarillo ir en el otro. Estoy valorando que quizás esta zona sea muy azulada y a lo mejor me interese meterle un punto amarronado cálido aquí. Con lo cual, cuando lo planteo, lo valoro, lo planto directamente y luego mido si realmente es una cosa que quiero hacer o no. Creo que sí que tendría cierto sentido, que funcionaría a nivel estético, como os comento, tiene que funcionar a nivel estético y ya está. Sobre todo, no lo sé. No sé si el fallo es que esta parte en sombras queda carente de información, con lo cual puedo intentar sacarla y luego valorar. Voy a ver. Pues puede ser, puede ser. Voy a meter el mismo tono aquí. Aunque ya estamos perdiendo el morado, chavales, y eso es peligroso porque el morado es el que va a hacer, el que genera el impacto máximo por contraste con el amarillo. Y veis, por ejemplo, los dientes ahora se han quedado un poco sucios todavía. Entonces, digamos que los he destacado, pero ahora me faltaría perfilarlos en sombra, ¿vale? Y desde luego es importante esta decisión que estoy tomando ahora,
es importante porque cambia mucho la pieza, ¿no? Incluso quizás esto tendría que ir aquí. Pero igual, o sea, si lo pongo aquí, que sí puede ser, sí me puede interesar. Quizás un poco en la parte de arriba, pero no creo que quiera perder el morado. Y para el que piense, ay, ¿cuánta duda tiene esta? Bueno, es que la duda es parte del proceso, ¿vale? O sea, el que tenga claro todo el proceso, ojo, ese colorea muy bien, pero pintar pinta poco. Porque el proceso está abierto a muchas cosas, está abierto a que el propio proceso te sugiere cambios. Y si no estás avispado para verlos, pues la pieza nunca va a tener toda la potencia que podría tener si de verdad escuchas lo que te dice la pieza. Y esto igual, reitero, no es una mierda hippie, sino que es algo real. Voy a seguir aquí con este marrón rojizo, ¿vale? ¿Veis? Que está en una versión diluida, es casi una veladura, es un parcheo, ¿vale? Insistiendo para generarle tono a la piel. Mira, eso ahí puede ser una gran decisión o una mierda, porque me lo ensucio ahora mismo, pero sí que va en consonancia con todos estos rojos que tiene la nariz, que voy a potenciar un poquito. Quizás este rojo también tenga que filtrarlo sobre la parte de arriba. Ya os digo, son decisiones que luego puedo variar en los siguientes pasos. De hecho, por ejemplo, esto que acabo de hacer ahora, filtrando, metiendo esta zona más rojiza, sí tiene sentido porque continúo un poco esta línea, pero también es verdad que me quita un poco de impacto porque lo simetriza todo, hace que la lectura sea como demasiado obvia. Entonces esas cosas tenéis que también valorarlas, porque a veces hacer lo que te pide el volumen va en contra de lo que te pide el color. Y yo personalmente suelo hacerle más caso al color que al volumen, pero también porque es una cuestión personal de gusto. Me llama más la atención el trabajo de color que sea estético que el trabajo de la volumetría. Y también porque a lo largo de mi carrera pues me he especializado muchas veces en saltarme la volumetría y hacer lo que a mí me daba la gana, entre otras cosas porque es parte del trabajo de box art muchas veces, ¿cómo decirlo?, corregir al escultor, no porque incluso esté mal modelado, sino porque a veces una cosa bien modelada no tiene por qué ser la más estética, y esto muchas veces los escultores puros que no pintan pues no se dan cuenta y te plantan cosas que están bien hechas objetivamente, pero que ojalá no estuvieran, porque afean la pieza, ¿no? Veis que cada vez que tengo un tono busco dónde puedo utilizarlo más, y siempre hay zonas donde lo puedo utilizar porque al final todo está vinculado. ¿Veis? El morado lo pongo así en pasta directamente, porque esta es una zona que aquí es difícil que el juez más cabrón del mundo se acerque a mirar, entonces me puedo permitir resolverlo, aunque tendría que ser así siempre, pero bueno. ¿Veis? Si lo fundo en húmedo, ¿vale? Empiezo a hacer un puente de color en el gorro, lo oscurezco un poco para que se vea también que es otro material. Incluso puedo empezar a meterle algo de color aquí. Fíjate, en estas zonas de sombra, que podría yo interpretar que no están afectadas por el fuego, podría incluso meter otro tipo de marrón, muy diferente. Incluso un marrón verdoso quizás, una especie de verde militar. Vale, que veis para que veáis lo que significan los colores, que son siempre percepciones. Esto es un verde. No sé si se ve. Voy a diluirlo para que lo veáis. ¿Veis? Es un verde. Y sin embargo, yo lo pongo en esa zona y
ni siquiera se percibe como un verde. Se percibe si te fijas mucho, ¿vale? Aquí en tonos intermedios, otra vez. ¿Vale? Y que sea lo que me anteceda a la parte ya de lila, turquesa. O incluso aquí. Esto sería una luz en sombra, ¿vale? Bueno, puede ser una solución interesante. No lo sé, ¿eh? Esto lo decidiré más tarde. Ahora mismo simplemente lo planteo ahí y ya está. Tampoco me como mucho la cabeza. Bueno, le voy a dar un toquecillo más, espera un segundo, porque quiero que se vea algo más impactante de base. Entonces voy a coger un naranja rojizo mucho más intenso, que es algo así, ¿vale? Veis que no está ni siquiera mezclado, que hay partes que tienen más amarillo que rojo, ¿vale? Y lo voy a aplicar porque quiero ver hasta qué punto me interesa subirle la luz a las bengalas estas o dinamita, ¿vale? Yo creo que va a ganar. Y le voy a meter también un punto de azul oscuro en la parte de abajo para generar contraste máximo. Incluso puedo aprovechar y enmarcarlo simplemente engorrinando un poco las cinchas estas que atan un poco la dinamita, solo para que se vea. Y puedo, solo como reminder, como recordatorio, porque esto sí es importante de vez en cuando, yo esto sí lo hago antes de acabar las sesiones de pintura, me voy a coger este azul prusia oscuro con un punto de turquesa para generar algo oscurito, más o menos así, ¿vale? Un poco más oscuro lo quiero, algo así, ¿vale? Que es un reminder para mí, es meto un par de toques de algo que se me ha ocurrido que creo que tengo que hacer, pero sin desarrollarlo, y así en el siguiente paso pues lo veo y sé por dónde tirar. En este caso es utilizar azules profundos, que era el plan inicial, y que veo que como por donde estoy yendo lo mismo me lo acabo saltando porque ya me estoy cargando muchas partes del morado. Entonces mira, lo meto ya, ¿veis? Ese tipo de contraste así más fuerte. Se lo voy a meter en zonas de sombra, incluso aquí, aunque sea exagerado, realmente esto no creo que llegara hasta este punto. Pero bueno, es una zona muy en sombra, pues se lo puedo meter directamente, así mañana cuando siga lo veré. Puedo incluso valorar que este color sea el terminador, ¿no? Que este color vaya a potenciar esa separación, entonces luego aquí en la tripa, que dentro de lo que cabe, pues tampoco me importa mucho cómo quede. Sí, no queda mal, la verdad. Y vuelvo aquí y vuelvo a ver. Bueno, aquí no lo tengo tan claro, quizás sea demasiado, eso podría pasar en un material muy reflectante, quizás si el cuero fuera un cuero nuevo, pulido. Pero bueno, el hecho de que ya esté metiendo estos perfiles, estas sombras máximas en azul, que por cierto, al tener cierta dilución sobre el amarillo va a verdear, ¿veis? Como ahí ha verdeado, por ejemplo. Entonces donde se concentra el color se va a ver azul oscuro, pero donde el color, digamos que queda un poco más aguado, va a verdear, y esto pues ya me aporta el verde ese que nos faltaba antes y que también es un verde puente, digamos, ¿no? Es un color que se sitúa entre los colores que estamos utilizando. Voy a ver si lo meto también aquí y me genera una línea de corte, de sombra. Quizás esta arruga máxima que está dibujada no está, y lo subo para acá. Bueno, son pruebas, hay que ver hasta dónde llegas luego, cuánto insistes en ella, pero bueno, por lo menos yo ya estoy viendo un contraste fuerte, que a lo mejor es el tipo de contraste que me está pidiendo esta zona, que la he, digamos, sobresaturado de más y que me he cargado el moradito, ¿no? Entonces no quiero cargarme el morado del todo, pero a lo mejor sí que aplico ese azul ahí y me genero esa forma. Veis que he hecho un dibujo ahí, una línea, siguiendo un poco la forma de la mejilla, ¿no? Y luego pues tomaré la decisión de si continúo
y le doy más profundidad o no. Desde luego, por ejemplo, esa zona tiene que ser más oscura todavía. Ya veré qué es lo que hago a posteriori, porque me da la sensación de que me he cargado demasiado el morado. Entonces, lo mismo cojo un morado y empiezo a sobrecargar. Lo que pasa es que quiero un morado vivo, pero no quiero un morado en tinta, no quiero algo que me brille tanto. Entonces, a ver, puedo intentar rebajarlo. Pongo un poquito de moradito aquí. El problema de este es que el Heavy Body de Liquitex, a ver si tengo un soft. Vale, estaba buscando algo un poco más cremoso y menos potente, porque además el morado de Liquitex no es tan cremoso como me esperaba. Esto pasa a veces con los colores, no todos los colores de la misma gama se comportan igual. Entonces, bueno, voy a ver. Es muy azul, muy azul, que no es nada malo, para nada. Es un color de escala 75, se llama Tesla Blue, ¿vale? Tesla Blue. Le voy a meter un punto del morado. Comprad morados, chicos, porque los morados sí que merece la pena tener una buena selección. Me voy a coger algo parecido a esto. No estoy contento con la viscosidad, pero bueno, como tengo que ir cerrando, lo aplico y ya mañana busco una solución. Y voy a ganarle ese morado aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que como es una zona tan oscura, realmente el morado se va a percibir casi como un marrón. Que no es que sea malo, simplemente que lo sepáis. Que no os esperéis que sea un morado vivo, porque para un morado vivo pues tendréis que ganarle más valor, subir esa zona, ¿no? Aclararla y luego aplicar el morado. Se puede ver un poco de iridiscencia de ese morado. Pero bueno, yo lo planteo ahí porque luego lo veré mañana y recordaré esta parte en la que estaba comentándoos lo del morado. Y desde luego tengo que encontrar una manera de que ese morado de alguna manera sea más perceptible. Y bueno, pues tengo que ver cómo. O sea, son las partes que hay que ir solucionando. Que podría ser mismamente, lo voy a hacer solo para que lo veáis, no creo que tome esta decisión, pero podría hacer algo así, ¿vale? Dejarlo secar y luego aplicarlo. Y el tipo de contraste sería distinto, sería un contraste de color, pero si veis es un contraste más luminoso. Esto es un contraste en sombra, mientras que esto es un contraste luminoso. Y puedo probar hacerlo aquí. Aquí no lo vais a ver tan luminoso porque no estoy haciéndolo sobre un blanco, sino que estoy cogiendo el color que tenía aquí, que tenía algo en la punta del pincel, y lo estoy aplicando directamente. Entonces es un color un poco más... tiene blanco dentro de la mezcla y entonces se agarra de manera diferente y me genera un tipo de reflejo, ¿no? más evidente. No lo sé. No lo sé. Por un lado me gusta mucho que se vea el morado. Creo que mantener el juego de complementarios evidente me hace que visualmente pueda ser más atractivo, pero también es más difícil de justificar y hay que también saber cómo unificar este lila, este morado lila, y cómo llevármelo hacia el turquesa, ¿vale? Que en algún momento, como aquí, va a coincidir y tendré que fundir. Entonces tendré que decidir si el reflejo quiero que sea este morado o si quiero mantener el turquesa, ¿vale? Y entre medias, pues este mismo tono, bueno, este no porque es muy claro, pero un pelín más oscuro me valdría para hacer esta transición entre la parte de arriba turquesa y la parte de abajo amoratada. Pero, insisto, los morados son colores muy difíciles de controlar, para mí el color más difícil, porque no es fácil encontrar un morado potente bueno, que tenga una cobertura suficientemente buena, y bueno, digamos que tiene muchos factores que lo hacen complejo, pero mañana lo que haré será estudiar qué tipos de morados tengo y cuál me viene mejor para abordar lo que quiero, porque puedo acabar, pues como estoy haciendo ahora, que estoy, si veis, toqueteando muchas partes que eran aturquesadas y de repente las vuelvo a meter hacia morado y puede que eso se cargue la sensación o no. A lo mejor las partes de abajo tienen más morado, las partes de arriba tienen más turquesa. Y eso me puede ayudar a recuperar un poco la sensación inicial que generé al principio con el boceto. Voy a meterle un poquito más del moradito por aquí abajo, simplemente que si mañana no me gusta lo quito y ya está, pero de momento se lo meto
aquí abajo, ¿veis? Hay que pintarlo todo, aunque sea en plano, ¿vale? Y fijaos qué luminosidad me coge, ¿vale? La parte de abajo, ¿vale? Y me lo ambienta otra vez. Vuelvo a meterle un poco los moraditos que tenía al principio, que los había ido perdiendo. Vale, esta es la figura, cómo va, ¿vale? Espero que os mole. Veis que el rojo se ha vuelto a apagar. Le voy a meter un brillo más potente, porque mañana quiero tomar la decisión sin que estar echando en falta ese brillo. Y con otro rojito, digamos que lo matizo, lo rompo, ¿veis? Primero lo pongo en pasta, que tiene cierta viscosidad, y luego con el pincel cargado de otro color, en este caso un rojo de lápiz labial, no sabría definir porque era mezcla, rompo esa zona y me ayuda a integrarlo ligeramente. Simplemente necesito un brillo, necesitaba un brillo más. Vale, luego lo fundiré o lo trabajaré, lo definiré más. Bueno, pues aquí se queda por ahora. No sé si estaréis viendo los cambios o no. Yo creo que sí es interesante y se ve el proceso. Ya os digo que estas tomas de decisiones, pues claro, son complejas porque tienes que encontrar que vaya funcionando de todas las vistas, que todas las vistas el tono de luz anaranjado se introduzca en el tono de luz nocturna, oscura, que está súper exagerada, evidentemente muy comiquera, muy videojuguera, muy cartunera, ¿vale? También tiene que ir funcionando según tuerce, y aunque siga estando muy parcheado, ¿vale? Y que hay muchas zonas como esta que es pura pincelada, clac, 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 y ya está, no está resuelto, pero incluso me puedo plantear algunas zonas dejarlas así por el momento, y lo que empezaré a hacer es fundir la zona negra, digamos, o quizás la trabaje desde un punto de vista un poco más azul oscuro, y luego trabajé la transición hacia el lila. No quiero perder el lila, por eso he parado aquí cuando empecé a meter tonos, porque he visto que no estaba dando con el lila adecuado, y coño, a mí también me pasa que hay veces, normalmente saco los tonos a la primera o a la segunda, pero también hay veces que cuando veo que no es el día para sacar tonos, y especialmente con tonos que a mi manera de ver o de percibir el color me resultan más difíciles. Yo los morados me cuesta más verlos, tengo que hacer más ejercicio para percibirlos y para trabajarlos, pero bueno, esto está bastante bien resuelto a nivel de volumen, ya lo trabajaré, se entiende, yo creo que se entiende el movimiento, y según pasamos al otro lado, la luz empieza a embargarnos otra vez, y de repente esos reflejos moraditos, lilas, creo que sí que pueden ser interesantes, aunque tengo que resolver bien lo de aquí, tendré que meterlo en otros lados para que me funcione bien, porque si no va a ser un corte demasiado potente, demasiado fuerte. Pero bueno, creo que como ejercicio es bastante interesante, que funciona bien y que merece la pena seguirlo. Así que nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Seguiré en el vídeo siguiente, seguiremos perfilando, seguiremos sacando definición, iréis viendo cómo la pieza sigue ganando complejidad, y os iré explicando todas estas decisiones.